Hola, bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje fascinante directo al corazón de la hematología. La idea es aprender a decodificar el hemograma completo, que es sin duda una de las herramientas de diagnóstico más potentes que existen. ¿Listos? ¡Arranquemos! Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta es increíblemente compleja. Porque en una sola, diminuta gota de sangre se esconde todo un universo de información. Nos habla de salud, de enfermedad, de cómo el cuerpo responde a las amenazas y de su increíble capacidad para regenerarse. Miren esta imagen. Esto no es solo un montón de células. No. Esta es la historia clínica de un paciente. Cada célula, con su forma, su tamaño, su color, nos está contando algo. El objetivo aquí es justamente ese: aprender a hablar su idioma, a interpretar todas estas pistas visuales para poder llegar a un diagnóstico certero. Muy bien, empecemos con los verdaderos caballos de batalla de nuestro cuerpo, los glóbulos rojos. Su misión parece simple, pero es absolutamente vital: transportar oxígeno. Ahora, vamos a ver cómo nacen y, sobre todo, cómo su ciclo de vida nos da pistas cruciales sobre la salud de la médula ósea. Ok, aquí hay un concepto clave: la diferencia entre eritropoyesis efectiva e inefectiva. Y es que no es suficiente con que la médula ósea produzca células como loca, no. Esas células tienen que ser lo suficientemente sanas y fuertes para llegar al torrente sanguíneo y hacer su trabajo. Entender bien esta diferencia es fundamental para diagnosticar las anemias correctamente. Entonces, si un paciente tiene anemia, la pregunta del millón es: ¿la fábrica de células, o sea, la médula ósea, se dio cuenta del problema? ¿Está aumentando la producción para compensar? Bueno, el recuento de reticulocitos, que son básicamente los glóbulos rojos bebés, nos da esa respuesta casi en tiempo real. Es como echar un vistazo directo a la línea de producción. Pero ojo, mucho cuidado, no podemos tomar el porcentaje de reticulocitos así sin más. Pensemos en esto: si hay anemia, el número total de glóbulos rojos es más bajo, ¿cierto? Esto puede inflar, falsamente, el porcentaje de los reticulocitos. Por eso es que tenemos que corregirlo. El índice ya corregido nos da la verdadera medida del esfuerzo de la médula. Es un dato muchísimo más preciso para saber si está respondiendo como se debe. Muy bien, vamos con el primer reto clínico. Con un hematocrito tan bajo como el 25%, la médula debería estar a tope, triplicando su producción. La pregunta es: al corregir ese 7% de reticulocitos, ¿el resultado refleja ese esfuerzo? Tómense un momento para calcularlo. ¿Listos? Pues la respuesta es que no es una respuesta adecuada. El índice corregido da alrededor de 2, lo que nos dice que la producción es insuficiente para un grado de anemia tan severo. Perfecto. Ahora pasemos a la primera línea de defensa de nuestro sistema inmune: los neutrófilos. Vamos a seguir paso a paso su fascinante proceso de maduración, desde su forma más inmadura y primitiva, el blasto, hasta la célula que está casi lista para la batalla, la forma en banda. Aquí es donde todo comienza: el mieloblasto. Es el precursor más temprano que podemos reconocer. Fíjense qué grande es el núcleo en comparación con el poquito citoplasma que tiene. Y la cromatina, que es el material genético, se ve súper laxa, como un encaje fino. ¿Qué nos dice esto? Que la célula es muy inmadura y que se está dividiendo activamente. Ahora, en el siguiente paso, miren esos gránulos oscuros. Esos son los gránulos primarios, también llamados azurófilos. Su aparición es lo que marca la transición a promielocito. Es la primera señal de que esta célula va en camino a convertirse en un neutrófilo. Básicamente, está empezando a fabricar su arsenal de combate. Ya en la etapa de mielocito, la célula sigue madurando. Ahora vemos que aparecen unos gránulos secundarios, que son más pequeños y específicos. Y fíjense bien en el núcleo. La cromatina ya no se ve tan fina, ¿ven? Se está compactando. La célula se está especializando, preparándose para su función final. Y finalmente llegamos al neutrófilo en banda. El núcleo está totalmente condensado y ha tomado esta forma tan característica como de herradura o, de banda. Ya no se divide. Solo le falta un último paso, que es segmentar su núcleo, para convertirse en un neutrófilo maduro y funcional, listo para salir a patrullar el torrente sanguíneo. Bien, un pequeño repaso visual, rapidito. ¿Cuál es el rasgo que nos permite distinguir sin ninguna duda entre un mieloblasto y un promielocito? Si la respuesta fue la aparición de los gránulos azurófilos en el citoplasma, ¡exacto! Dieron en el clavo. Esa es la clave. Los neutrófilos son súper importantes, ¿sí? Pero son solo una parte de un equipo de defensa increíblemente diverso. Así que ahora vamos a ampliar la mirada para conocer a los otros jugadores clave en la gran familia de los leucocitos, o como los conocemos todos, los glóbulos blancos.
A ver, esta tabla es oro puro para la práctica clínica. Es un resumen de alto rendimiento de las correlaciones más comunes que vamos a encontrar. Cuando se vea un recuento elevado de un tipo específico de leucocito, hay que pensar inmediatamente en estas causas. Por ejemplo, una neutrofilia nos grita infección bacteriana, mientras que una eosinofilia nos hace pensar de inmediato en alergias o parásitos. Tercer reto, que sale directo de la tabla. Si un hemograma reporta linfocitosis, ¿cuáles son las posibilidades? A ver, pensemos en dos causas infecciosas y una neoplásica. Como causas infecciosas podríamos tener mononucleosis o incluso tuberculosis. Y como causa neoplásica, una leucemia linfoide. El punto aquí es que un solo dato nos abre todo un abanico de diagnósticos diferenciales. Hasta ahora hemos visto el desarrollo normal, el lado luminoso, pero ahora tenemos que explorar el lado oscuro. ¿Qué pasa cuando todos estos procesos de maduración y regulación fallan? Aquí es cuando entramos en el complejo mundo de las neoplasias hematopoyéticas. Hoy por hoy, clasificar los cánceres de la sangre va muchísimo más allá de solo mirar por el microscopio. La clasificación de la OMS usa un enfoque que lo integra todo. Combina cómo se ven las células, claro, pero también su genética, sus marcadores moleculares y hasta los síntomas del paciente. El resultado, un diagnóstico mucho más preciso y, por lo tanto, un tratamiento mucho mejor dirigido. Ante la sospecha de una leucemia aguda, el proceso de diagnóstico es bastante lógico y directo. Primero, hay que confirmar que de verdad hay un exceso de células inmaduras, de blastos. La citometría de flujo nos ayuda a contarlas y a identificarlas por sus marcadores de superficie, como el CD34. Y el segundo paso, que es el más crucial de todos, es definir a qué familia pertenecen esos blastos. ¿Son mieloides o son linfoides? De esto depende absolutamente todo el tratamiento. Vamos con el último reto. Llega un informe que dice, aumento de blastos. Como futuros profesionales, ¿cuál es la primera pregunta, la más importante, que hay que hacerse inmediatamente? Exacto. ¿Cuál es el linaje? ¿Son de la línea mieloide o de la línea linfoide? Porque de esa respuesta depende absolutamente todo lo que viene después. Esta cita resume a la perfección la esencia de todo lo que hemos visto hoy. El sistema hematopoyético es un modelo increíble de equilibrio y regulación. La enfermedad aparece justo cuando este delicado balance, esta homeostasis, se pierde, ya sea por una respuesta exagerada a una infección o por una proliferación totalmente descontrolada en una neoplasia. Y para cerrar, una pequeña reflexión. Ya dominamos las bases, la morfología de las células, pero la medicina avanza a pasos agigantados hacia la genómica, la biología molecular. ¿Cómo se imaginan que estas nuevas y poderosas herramientas se van a integrar con el clásico frotis de sangre? ¿Lo van a reemplazar o más bien lo van a enriquecer? Una pregunta fascinante para el futuro de la hematología.